Muy buenas noches. Como todos los jueves, tenemos hoy a alguien muy importante y que tiene muchísima historia en la sexología de este país, José Aguilar Gil. Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alma? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, pues ya sabes, nos conocemos hace tanto y tu trabajo, wow, desde las universidades, en fin, bienvenido. Espero que todos tus alumnos anden por ahí. Ya sabes, se subirá a, a Facebook y ¿Ok? a YouTube. Es un trabajo que estamos haciendo y que estoy haciendo de reconocer el trabajo de los importantes sexólogas. Empezamos con mujeres y sexólogos de este país y del mundo. Hemos entrevistado a otras personas también. Entonces, bienvenido a ti y a Ok, toda qué la honor. gente que has formado, tus pares y demás. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a la gente que está acompañándonos el día de hoy. Sí, tenemos hoy a José Ángel Gil, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana UP, donde obtuvo el grado de médico cirujano. Es educador, consejero y terapeuta sexual por el International Council Parenthood, maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Internacional y maestría en sexualidad humana por la Universidad Nexum. Ha analizado planes de estudio, coordinado y participado como catedrático en diplomados, especialidades, maestrías en sexualidad humana, masculinidades, pareja y en psicoterapia en conjunto con universidades e instituciones de los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Monterrey, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Chiapas, bueno, el sureste del continente también, en el campo de la educación sexual, en los derechos reproductivos, es especialista con más de 20 años de experiencia en el diseño de programas de modelos, autor y coautor de manuales y materiales educativos y libros con diversas organizaciones como MEXFAM y con organismos gubernamentales de la SEP. Ha desempeñado como educador y capacitador terapeuta sexual en diversos públicos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personal docente de salud y de terapia, líderes comunitarios, rurales y urbanos. Para la Secretaría de Educación Pública ha sido asesor del programa de formación ética y biología durante los últimos 10 años con la Universidad Pedagógica Nacional para el diseño e implementación en la especialidad de educación sexual y con la DGSPE, o sea, para la capacitación de profesores en diferentes normales con el objetivo de incluir en el currículo oficial el tema de educación sexual. Integrante del grupo que promovió de la declaratoria Prevenir como Educación, firmada por representantes de los ministros de Salud y Educación de Latinoamérica y del Caribe. Esto fue en 2008. Gracias, Pepe, por eso. Ha participado como encargado de la sección de sexualidad en programas de radio, televisión, tales como XCW, Radio Fórmula, Televisa, TV Azteca, Canal 22 y en Diálogos en Confianza en Canal 11. Es conferencista a nivel nacional e internacional y ha representado a México en los congresos mundiales de sexología, en los temas masculinidades y congresos y eventos en América Latina y centroamericanos. Este es un resumen de la semblanza del doctor
José Aguilar. Bienvenido, Pepe. Gracias, Alba. Bienvenido, Qué rico. José. Qué lindo Qué bueno estar. tenerte aquí. Y yo te agradezco la invitación. No, hombre. Pepe, ¿quién es José Aguilar, además de todo esto? Bueno, yo soy un ¿Qué le gusta jalapeño. a Pepe Aguilar? Además, Ajá, no soy cantante, pero bueno, no canto más las rancheras en la educación integral en sexualidad. Fíjate que soy jalapeño, yo soy de Jalapa, y entonces de Jalapa, Veracruz, y que es un lugar que para que los conozcan, pues yo me siento muy orgulloso de mi lugar natal, porque es hermosa ciudad, muy universitaria. sí, Tenemos sinfónica, tenemos la compañía de ópera, tenemos la compañía de teatro, tenemos la orquesta, la orquesta de salsa, o sea, que cree que sí en un ambiente muy artístico y además muy universitario, porque en ese momento, hace unos años, estaban todas las universidades allí y las facultades, entonces había pocas facultades. Bueno, ahora ya se ha ampliado más, pero entonces era como la ciudad juvenil por excelencia. Entonces, de ahí salgo y estudio medicina y luego yo quería ser internista, yo quería hacer medicina interna en esa ocasión. Sin embargo, hubo algo que me atrapó, que fue la materia de psiquiatría, ya en el último año, porque se habló de desarrollo infantil y me gustó mucho, porque era la propuesta freudiana de la sexualidad y del oral, anal, etc. Entonces, a mí me pareció algo increíble, ¿no? El poder como asumir que la mente humana podría tener tantas opciones. Entonces, de ahí sentí como que hubo un impacto en mí. Y después cuando hice ya, me vine a hacer un año aquí de medicina interna, hice una residencia de un año y ahí me di cuenta que empecé a trabajar, fíjate, precisamente en Cora, que tú te llevaste muy bien con Ana Meli y trabajaste con nosotros. sí. ¿Sí? Entonces, empecé a trabajar como médico de adolescentes. Ah, Entonces, empecé a trabajar como médico de adolescentes, entonces yo iba, hacía mi residencia y en los espacios que tenía, iba a dar consulta. Y allí había todo el esquema porque Cora fue la primera organización que trabajó en favor de la educación sexual de adolescentes, fue la primera. Y entonces allí entonces me empezó como a interesar muchísimo el tema, ¿no? Porque yo veía a los jóvenes y todo como médico, pero también, pues tú sabes, los jóvenes tienen más bien situaciones emocionales, ¿no? Y entonces yo estaba ahí como pensando, tienen situaciones emocionales, pero entonces, ¿qué les doy de medicina? Y entonces ahí empiezo como a verlos más desde el punto de vista psicológico y también social, porque nosotros teníamos los centros en diferentes delegaciones. Y entonces yo iba a la delegación Venustiano Carranza, y allí se trabajaba con promotores y entonces daban pláticas. Entonces yo como médico hablaba de anatomía, de fisiología, del condón, etc. Y un psicólogo hablaba de la psicología y todo. Entonces éramos como un grupito y andábamos en todos los lugares, en las plazas, llevábamos, todavía se acostumbraba todo para pasar las películas que había que cargar, que nos los llevábamos ahí como podíamos, y fíjate también en los deportivos, bueno, no, en los reformatorios. Entonces ahí me fui metiendo al tema de la juventud y la sexualidad. Yo era muy joven, entonces realmente eran muy partner con los jóvenes a los cuales les dábamos información y servicios, porque ya en ese momento se repartían preservativos, siempre y cuando los jóvenes dijeran que sí, y solo 4. y solo 4 cuando... Sí, mi siguiente pregunta era, después del psicoanálisis, ¿cómo empezó esto de la sexología? Pues en Cora, yo me imagino, ¿por qué te interesó tanto? ¿Qué pasó ahí con los jóvenes? Porque si Ana Meli Monroy hace este grupo de Cora. Sí, sí, sí. Pues me interesó, te digo, para dar como consultas, ¿no? Me contratan como médico.
Así De es. allí me empieza a jalar y me empieza a jalar la parte de la educación sexual y aprendí yo allí, me capacité y todo. Y me empezó a jalar mucho el tema precisamente de la juventud y de ver, ¿no? La situación, te digo, como de ver los problemas de embarazos adolescentes sobre todo. En ese momento el VIH todavía no era, digo, empezaba, pero había las infecciones de transmisión sexual. Entonces a mí me llegaban pacientes jóvenes con infecciones sexuales, ¿no? Sí, Y sí, entonces claro. ahí le dábamos como pláticas y teníamos charlas y teníamos talleres. Entonces ahí me empezó a interesar mucho y me metí mucho, ¿sabes qué? Sobre todo la docencia. Me empezó a gustar mucho, yo no había dado clases así y talleres y todo. Entonces me atrajo el tema de la sexualidad y la sexualidad y los jóvenes, ¿no? Genial. Y después andabas por MexFam, ¿no? Ujú. Pero ya Fíjate que fue, desde los jóvenes empezaste a hacer materiales para los jóvenes, ¿no? fíjate que sí, porque fue muy interesante, porque nos invitan a nos invitan a una cosa internacional de la IPPF de Nueva York Ujú. y venía alguien que era la encargada de los programas de juventud que estaban haciéndose. Entonces nos encontramos y me encuentro con Gaby Rodríguez. Ok, Entonces la pasamos súper bien, hicimos una amistad increíble. Ella me sabía que estaba yo metido en lo de los jóvenes y me invita a Mexam. Ella era la directora de materiales y ajá, educación, y entonces me invita y ahí empezamos a hacer una amistad y una posibilidad de trabajo y logramos sacar el programa Gente Joven, que el programa Gente Joven realmente lo que era no, hicimos un movimiento, porque los programas de juventud empiezan en Didor, en Nueva York precisamente, y era la clásica de que tienes un espacio y llegan los jóvenes y tú les das pláticas y lo combinas con ping-pong y con juegos de mesa, porque no era tan fácil hablarle a los jóvenes directo de la sexualidad, como ahora, ¿no? Era jalarlos a partir realmente de otros temas y de otras opciones. Y entonces, aquí en MexFam empezamos con 2 centros, pero pensamos, no vamos a llegar a todos los jóvenes, ¿no? Tenemos 2 centros nada más. ¿Y por qué los jóvenes tienen que llegar a los centros? Y entonces se nos ocurrió, bueno, junto con el director, hacer lo que se llamaba el movimiento Gente Joven. Y decía, no que los jóvenes vengan a los lugares, sino nosotros los profesionales vamos a trabajar con los jóvenes donde están. Entonces hicimos 3 grupos de escolares e ir a las escuelas, en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas inclusive, y en los jóvenes trabajadores. Entonces teníamos un programa de fábricas que íbamos a las fábricas y hablábamos con los wow. jóvenes. Entonces hicimos todo ese programa Gente Joven, donde las fotos que te mando de los manuales, pues hicimos muchísimos, como 15, ¿no? Para los Sí, profesores, para los jóvenes. Hicimos después, metimos género. Cuando empezó el género, entonces metimos el tema de masculinidades también. Y entonces ahí se armó el programa Gente Joven con muchos videos, películas, que mucha gente vio, porque además tuvimos posibilidades económicas de una institución japonesa y mucha gente logró como verlo, ¿no? Hicimos películas de caricaturas sí. con Carlos Carrera, que ganó en Cannes con una película que no era de Mexam, pero de esas caricaturas nos las hizo Carlos Carrera. Y tuvimos la oportunidad estuvo Cuarón también en una de las películas de director. Entonces logramos como eran estas personalidades que estaban también empezando y que les interesaba, aunque sea hacer cortos y todo. Y ahí empezamos entonces a planear una educación que llegara a los jóvenes a partir de películas para discutirlas. No eran películas así didácticas, ¿no? Que ya tenemos muchas. De esto es esto, este es el pene, no. Era un caso que primero investigábamos cuál era la problemática de los lugares más pobres y después poníamos como el caso y después los jóvenes decían, eso pasa aquí. Entonces ahí pusimos problemas como el embarazo no deseado, las relaciones previas al matrimonio y cómo pasaba con los padres, la violencia intrafamiliar. Entonces fue una época muy linda, ¿no? Donde trabajamos muchísimo en favor de la juventud. Y como Mexam tenía en varios lugares sucursales, entonces podríamos capacitar a los encargados, gente joven, y llevar entonces que estos encargados llevaran la educación sexual a las diferentes áreas de la República.
Y en eso consistió Gente Joven, En ¿no? eso consistió el programa Gente Joven, sí, sí, sí. Fue maravilloso ese trabajo, lo recuerdo muy bien. Después empezaste a hablar en distintos diplomados ya que existían de sexualidad y en distintos estados. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos un poquito. Sí, es que me están preguntando aquí que porque es el ID y el código de acceso, ¿no? O sea, eso es con lo que puedan entrar, ¿no? Sí, está en el cartel. Sí, en Zoom está en cartel. Permíteme decirles, ¿no? No te preocupes, a mí siempre me lo preguntan ya cuando estamos en la Sí, entrevista. sí, sí. Te lo doy Que enseguida. sí, que dicen que no le dan acceso Alma no me da acceso. Hola, yo quiero un en la chamba. Que ya ingresó los datos, que si le pueden ¿Quién dar es? acceso. ¿Quién No sé, es? que se llama Norma Oh, Elena Vidaurre. ok, bueno, a lo mejor en todo tarde ya estamos en esto. Así nos pasa. Nos Perdón. piden el código y el ID, pero ya estamos en la plática los tres. Sí, ya perdona, interrumpí, No pero te bueno, como me están, preocupes, no te preocupes. ya voy a dejar mi teléfono ahí. Me ha Vamos, pasado mucho que estamos en la charla y todo el mundo, ¿cuál es el ID? Y tú dices, "Ay, está en el cartel", y se los mando por correo también. Pero bueno, no importa, Pepe, estábamos en, ¿cómo iniciaste a hacer, después de esta fantástica historia de Encora y luego en MexFam y con Gente Joven, cómo empezaste a armar o hablar en los diplomados de diferentes estados y cómo fue esto? En esa pregunta fíjate que andábamos. eso fue muy interesante porque lo que decíamos, bueno, estábamos capacitando, ya ves, como tú como yo hemos capacitado maestros y todo, y profesionales. Sin embargo, en ese momento, lo que se quería, decíamos, bueno, ¿por qué no se certifica, ¿no? La educación sexual. Y conseguimos educación continua de la UNAM. Entonces, hicimos una convocatoria, MEXAM el área de educación continua de la UNAM, a promover ese fue el primer diplomado en educación sexual. Metimos papel, nos costó como un año. Total, entraron los alumnos y cuando ya ponte tú 3 semanas antes de empezar, quitan a la persona de la dirección de educación continua y se nos va para abajo. Pero imagínate cómo estábamos, no dormíamos, porque era toda una parte de poder decir, estamos promoviendo un diplomado único, el primero y con la UNAM. Tuvimos como 100 o 150 personas, no admitimos a todos porque nos pedía la UNAM selección, etcétera. Y entonces, en ese momento, que tú conoces también, estaba Liz de Querétaro y estaban Sí, trabajando en la universidad. Entonces les hablamos y les dijimos, oigan, ayúdenos, fuimos muy honestos, pasó esto con la UNAM y ustedes qué tan oportunidad tienen de hacer el diplomado. Y entonces dijeron, sí lo hacemos, porque ellos ya estaban haciendo el diplomado en Querétaro o sí, estaban por empezar. fue Entonces nos terrible lo sostuvieron. de un año de trabajar en todo lo que te piden, y papeles y demás, y ¡chun! Se va la persona y no hay continuidad, ¿no? Y en Sí, nos Querétaro, en la moríamos de la universidad, vergüenza. Liz. Y Querétaro nos ayudó, entonces hicimos, claro, avisamos a todas las personas, algunas personas ya no entraron, pero otras personas con mucho gusto entraron y entonces se graduaron aquí de la primera generación de la Ciudad de México en el edificio de MEXAM. Y ahí empezamos a hacer los diplomados y después como teníamos personas en cada estado, entonces logramos plantear que se hicieran diplomados en varios estados. Por eso hicimos bastantes diplomados en varios estados. Bueno, tú fuiste Exacto. invitada, Sí, eras de nuestras ponentes, tú, Eusebio, Esther, Gabriela, o sea, aquella gente de la generación que estábamos trabajando, Oscar, Paco, David, o sea, fuimos haciendo esto y ya después, digo, perdió fuerza en un sentido porque también otras instituciones empezaron a hacer diplomados y qué bueno, porque lo que decíamos que era histórico es que entrara la educación sexual a la universidad, ¿no? Que eso era muy rico. muy importante, además fue muy importante. ¿Y cómo empezaste a ser, de ser docente
y que afortunadamente otras universidades ya abrieron estos espacios y otros lugares, a ser como el activista a favor de la educación sexual. Bueno, ahora sí, como dices, esa es otra historia. Fíjate que empezamos a ver, o sea, nosotros como Mexam fuimos a ver al secretario de Educación en esa época y entonces no logramos nada y lo que dijimos, y ahí estaba también Susan Pick y había algunas otras personas que dijimos que teníamos que ir en grupo, porque si no hacías grupo y equipo, era muy difícil. En ese momento, en paralelo, aparece en la iglesia católica, aparece un catecismo, no sé si te acuerdas, era como una guía para los jóvenes. Entonces eso nos impactó muchísimo y tanto FEMES como nosotros hicimos una declaratoria, porque dijimos, ¿cómo va a ser que la iglesia católica declare sobre educación sexual y nosotros no tengamos ni siquiera algo que nos una? Y entonces ahí empezamos a hacer la declaratoria y empezamos a formar este grupo llamado Democracia y Sexualidad para hacer exclusivamente lo político. Ya no íbamos a hacer cosa técnica, sino que iban a integrar, ¿no? Iban a integrar las personas y las organizaciones de diversas áreas de la educación sexual e íbamos a hacer un grupo político con el fin de poder incidir en la Secretaría de Educación Pública. Y lo logramos, afortunadamente, como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces estaba AMSAC, la de Susan Pick, Esther, AMES, todas las organizaciones nos unimos. Por primera vez nos unimos y bueno, y nos estuvimos reuniendo mucho tiempo. Nos dieron clases, personas sobre ética, por ejemplo, Juan Guillermo Figueroa, y trajimos a Roberto Blancarte para que nos hablara de laicidad. Nos ayudó porque sí tuvimos financiamiento de la FOR en un principio, y entonces trajimos, fíjate, me acuerdo que trajimos a una nicaragüense, porque había estado, era una persona, una feminista de la época de Daniel Ortega, cuando Daniel Ortega sí era de izquierda. Entonces ella había estado allí, entonces sabía cómo hacer política. Entonces nos vino a enseñar y todos todos éramos técnicos, que hacíamos manuales, éramos inocentes allí en el tema y éramos como Boy Scouts, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muy Porque bien. hacemos el bien sin mirar a quién, ¿no? Si te decían, una plática 5 íbamos, ¿no? Una plática 10 íbamos, gratis vamos, ¿no? Entonces Gratis. Ajá. íbamos con ese gusto de una generación que nos entusiasmaba, ¿no? El Mucho. tema de educación sexual y vivíamos para ello, pues, ¿no? Entonces, sigo con esto y entonces nos unimos todos y pudimos lograr entrar con la asesora del licenciado Limón, que era el secretario de Educación Pública, y estaba su esposa, Carmen de Limón, que era la asesora externa, pero que estaba haciendo un programa de valores. Entonces logramos, porque la gente acababa de pasar lo de Beijing, entonces la gente venía con Beijing y aceptó el secretario de Educación que en el tema del marco de valores se planteara el tema de educación sexual, uniéndolo al programa que ya estaba haciendo su esposa. Y entonces ahí estuvo muy interesante porque también nos estuvimos reuniendo como un año, este grupo con ella y tratando de ver los programas y hacer los programas y se logró incluir el tema en formación ética y cívica, que ese fue un gran logro. Un super Porque logro de mis ex, hizo un logro gigantesco. ese fue un logro porque todo el mundo veía pensaba que la educación sexual tenía que ser en biología. Estaba en biología. Y no sé si tú te acuerdas, pero pues, alguna gente de la generación se acuerda de que estaban los niños y traía el niño, sí había el tema de educación sexual en primero, secundario, segundo, ya no me acuerdo, pero estaba el niño con un calzón azul y la niña con una brasier rosado y un calzoncito azul, y esa era la anatomía de los aparatos reproductores, ¿no? Entonces, a partir de los 90 se logra, y nos dijo el secretario de Educación, ustedes les quitaron los calzones a los niños y ahora los niños y niñas de México van a saber cómo es su cuerpo en realidad.
Entonces fue una experiencia muy linda. Se pudo meter en el tema de los derechos humanos, por eso entró en civismo, y entonces ahí logramos hacer, Gaby y yo hicimos un libro en Editorial Santillana, la parte de formación ética y cívica, y empezamos a capacitar los diferentes, hicimos una antología, y en la antología también incluimos a todos los líderes o lideresas de esa época, ¿no? Y de las que estaban en Demisex. Y entonces es así como empezamos como a ubicar que la única forma de poder entrar a una gran cantidad de jóvenes era realmente la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación podría llegar a todos los rincones del país, en los más pobres. Y lo que queríamos, y se logró afortunadamente, es que entrara en el libro de quinto y sexto, que es gratuito. Y que además es el único libro que puede tener las familias más pobres y las más alejadas. Entonces, si entraba en el libro, entraba ya que por lo menos tuvieras un libro en tu casa y que se viera estos niños desnudos y los cuerpos y varias cosas que se dieron en el libro de quinto y sexto. Eso fue, creo que uno de los primeros logros que hicimos como la Red Democracia y Sexualidad, y que logramos con Limón, que realmente Limón se entusiasmara, ¿no? Y la esposa, porque tenían hijos chicos en ese momento, y entonces eso les pegó mucho porque estaban entrando a la adolescencia. Entonces, fíjate que lo interesante de ellos, porque estuvimos muy cerca de ellos, es que les pegó como papás. Sí, sí. Y fue maravilloso porque no existía nada antes. ¿Y a qué le podemos llamar la declaración ministerial? Bueno, ese es otro hito. Yo creo que para las personas que nos dedicamos a la educación integral en sexualidad, es un hito el que haya habido una declaración solo de nuestro tema, ¿no? Porque siempre estamos pegados a VIH, pegados a prevención de aborto, pegados a prevención de adolescentes, y todo, a violencia, ¿no? Y todo el mundo te dice, no, pues para que puedas tener, prevenir la violencia, educación sexual. Para prevenir el VIH y SIDA, educación sexual. Para prevenir los embarazos, educación sexual. Y siempre nos ponen como prevenir, pero finalmente no tenemos un papel protagónico en ese momento, ¿no? Sino somos como sostén de otros temas, el aborto, etc. Entonces aquí, digo, yo estoy lleno de anécdotas, pero les cuento Sí, algunas por porque son eso es tan interesantes. importante esta plática. Sí, es muy interesante porque, en primera, el Consejo de Prevención de VIH, que tú estuviste muy cerca de estos temas, no había gente de educación sexual, eran puras organizaciones de VIH, dedicadas al VIH y sin importarles tanto la educación sexual, la verdad, en ese momento. Entonces estaba Arturo Betancourt, y Arturo Betancourt me llama a mí como Democracia y me dice, oye, ¿sabes qué? Sí es importante la educación sexual, éntrale a ser parte del consejo. Entonces me invitan y yo empiezo como a llevar la voz de la educación integral de sexualidad, porque Arturo estaba muy interesado en que tuviera un papel protagónico y no solo se hablara de VIH, sino de educación sexual. Sí, Sucede que piden la reunión internacional. Entonces la piden y se las dan en la época de Fox. Y Fox nos recibió como 3 veces al Consejo de VIH. Y entonces, en esas que estaba Fox, le dicen, señor, que ya ganamos para que venga a la reunión, porque él había prometido, no sé si tú estuviste en Guanajuato cuando era gobernador, él había prometido que cuando él fuera presidente iba a hacer la mundial, ¿no? Iba a traer la mundial. Y entonces dijo, no, pues qué bueno que ya se trajo la reunión mundial. Y entonces Arturo le dijo, y queremos que el doctor Aguilar hable de la importancia de la educación sexual. Entonces ya agarré 5 minutos, ya le dije, licenciado, fíjese que no sé qué, no sé qué. Entonces agarró al secretario de Educación, dijo, a ver, habla, porque dijeron Pepe, entonces habla con Pepe y vean qué hacen, ¿no? Pero además, entonces ahí empezó, y entonces empezó a crear una situación súper importante, que fue crear una reunión previa a la reunión mundial, que se reunieran los ministros de educación y los ministros de salud de toda América Latina y el Caribe. sí. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, Wow. oh, no, no, wow, ¿no? Y el tema era prevenir con educación. Entonces empezamos a preparar junto con Andrea, también Andrea González, bueno, no estaba Pati en ese momento, estaba, ahora me acuerdo quién estaba, quien estuvo
antes de Patty, y bueno, después de Patty, porque Patty estuvo varias veces, pero bueno, no importa. Lo que importa es que empezamos a cabildear esa declaración que empezó en un papelito y que empezó muy, muy conservadora, ¿no? Porque la misma gente en Centroamérica que trabajaba VIH y educación sexual tenía miedo y estaba, ¿sabes qué? Las campañas de Qué abstinencia, terror. Ajá. de abstinencia, ¿no? Que estaban entrando aquí ya también. De No en todo. abstinencia y de terror, ¿no? Por el Exacto. VIH-Sida. Sí, perfecto. Entonces, entonces algunas personas decían, no, pues hay que poner la abstinencia. No, no, no. Total que logramos un documento que además hubo digamos, como tres evaluaciones. Una con las ONGs, para que las ONGs no se sintieran que no estaban incluidas, de toda América Latina. De esa nos encargamos nosotros. Luego, una de las agencias que se encargó el Fondo de Naciones Unidas y otra de los gobiernos que se encargó también el UFPA. Entonces se empezaron a cabildear y a negociar. En ese momento ya nosotros ya teníamos más experiencia en cabildeo por la parte de los libros y todo. Y ya habíamos tomado más cursos en el cabildeo. Habíamos tomado un curso con brasileiros que tenían como, sobre todo en comunicación. Y a mí yo había logrado ir a un curso a Argentina precisamente sobre advocacy, pero en ese curso no era de educación sexual, sino escogieron mi proyecto, uno de familias, que ahora les cuento, y fui, pero yo, fíjate, en ese curso estaba yo con el asesor de Evo Morales, que todavía no estaba para entrar, con el asesor de Humanta, que fue después presidente en Perú. O sea, era política, ¿no? Política en serio. Entonces aprendí increíble cómo moverse dentro de los ambientes y todo eso. Entonces fue un muy buen aprendizaje. Entonces ya regresamos y entonces acá nuevamente, que me salí del tema que era la declaración, total que llegamos y una de las acciones de advocacy, porque ya aquí estamos hablando de advocacy o de incidencia, era que pudimos contratar a Douglas Kirby, que Douglas Kirby es un científico gringo, ¿verdad? Que con una pinta, ¿no? De científico, de barba, blanco, guapo, ya ha entrado en años, ¿no? Y que además había hecho todas las evaluaciones mundial sobre que la abstinencia no funcionaba. Entonces, ese fue nuestro primer líder de advocacy, ¿no? Porque él iba a hablar con todos los líderes el día de la reunión, iba a hablar con ese momento a Josefina Vázquez Mota, con José Ángel, que estaba en salud, y entonces la conferencia magistral fue los programas de abstinencia y cómo impacta. Y se veía que no había ningún impacto. Los chavos seguían teniendo relaciones sexuales, a veces ya no coitales, sino por atrás, por adelante, por la nariz, por donde sea, y se seguían embarazando. Y ponía que programas que sí tenían la utilización de métodos y de prevención y de educación sexual sí funcionaban. Eso fue la tarea, digamos, como una preparación de advocacy, que este hombre pudiera hablar en ese parte internacional, para ir quitando la idea de que la abstinencia. Entonces nos quedó un documento muy, muy padre que habla de condón, habla de toma de decisiones y no de abstinencia, habla de orientaciones sexuales diversas, habla de identidades sexuales y el respeto a las mismas. Entonces logramos meter los temas básicos. Sin embargo, bueno, fue una discusión y todo. Kirby nos ayudó mucho, tuvimos un embajador que estuvo haciendo tanto, que ahí aprendimos mucho cómo hay que trabajar con los grupos, cómo los dividió y todo para que estuvieran los centroamericanos. Los centroamericanos Santa Lucía tenía penalizada la homosexualidad. Entonces no quería firmar el documento, ¿no? Entonces tuvimos que poner ahí en corchetes que en aquellos países donde no estuviera penalizada el respeto, ¿no? Digo, sí se tuvo que negociar algunas cosas, pero quedó así. Y al último día ya estábamos súper bien, 26 ministros y 30 de salud y 26 de educación, de todo así, y por ahí vamos a ver la foto después. Y en ese momento, cuando ya vamos a comer y ya vamos a firmar, y te habíamos traído a 3 chicos, ¿no? Una chica, un chico negro, como que hubiera un indígena, como que hubiera representación, porque ellos iban a leer la declaración, porque era a favor de ellos. Y entonces estaba
todo listo. Nos vamos a comer y nos dicen que el secretario de Salud de Ecuador no quiere firmar si no se pone abstinencia. Que sí se ponga a toma de decisiones, pero que los jóvenes tienen que abstenerse y que quiten toma de decisiones. No, hombre, y todos, no, ya no comimos. Todas las ONGs que venían de los países, ¿qué hacemos? Porque, bueno, yo lo que aprendí es que tú no puedes hablar directo con los representantes, ¿verdad? O sea, tu ONG, no puedo pasarme las trancas para hablar con el secretario, el ministro de los países, ¿no? Siempre tiene que haber un intermediario. Entonces le dijimos al ministro al ministro de Uruguay, que era muy abierto. Entonces, y él sí hablaba con nosotros, dijimos, oiga, que no quiere firmar el Ecuador. No, pues ¿dónde está? Que era un hombre muy entrón. ¿Cómo que vamos? No, que si nos costó mucho meter decisión. Y entonces el ministro de Ecuador entra al baño y se mete el ministro de Salud de Uruguay al baño. Y todos afuera del baño esperando. Y decían, y cuando iba a bajar ya los secretarios de aquí de México, dijeron, ya venían y los pararon, dijeron, no, porque no hay unanimidad. Y quería el gobierno de México que fuera unánime. Y si no, iba a haber pues una respuesta negativa de Ecuador. Sale del baño el ministro de Uruguay y nos dice, lo convencí, va a tomar decisiones, no abstienes. ¡Bravo! Y claro, eso, imagínate lo que fue para todos nosotros, lloramos. Ya cuando pasó eso y todo el mundo aplaude por unanimidad, dijimos, ya le hicimos, la educación integral ya acabamos, hasta aquí acabó nuestra labor. Digo, eso fue la ilusión. Tú sabes que después de la declaración fue muy difícil que llegaran a sus países y decir la declaración, lo político. Recuérdanos la fecha, porque es muy importante que 2008, todo el mundo sepa 2008. la historia de la dificultad de todo este trabajo. 2008. Sí, 2008. Así es. Y la meta fue a 2015. Pero entonces ahí fue muy importante esta historia porque sí creo que es un hito en el trabajo de educación integral, porque entonces IPPF nos llama a Democracia y hacemos un convenio para hacer la coalición mesoamericana de educación integral en sexualidad y la sudamericana, pero más hicimos les importaba más el centro porque ellos tenían muchos programas ahí que eran de ultraderecha. Entonces hicimos una coalición y formamos redes en cada lugar, Prevenir con Educación, tratando de que fueran interinstitucionales. Y entonces hicimos en cada país y fuimos y capacitamos y asesoramos. Y cada país empezó a crecer porque empezamos a evaluar. Y la evaluación, cada año lo hicimos 3 cada año, bueno, 3 en 3 años seguidos, y la última el 2015. Y sí, se avanzó un 36%, digo, que es muy importante, ¿no? Y los 7, evaluando los siete pilares de la educación sexual, ¿no? Que nosotros pusimos: género, relaciones humanas, prevención de la violencia, aceptación de la diversidad, salud sexual y reproductiva, placer, ¿no? Que era muy importante. Fue un súper logro. Y que eso, imagínate, y cuando íbamos a evaluar, claro, la peor calificada era placer, ¿no? Porque nadie quería meterlo, tú lo sabes. Sin embargo, obligamos y se metía a veces la palabra placer en alguno de los programas. Pero esas evaluaciones eran muy importantes pero eso lo tomó la sociedad civil. Por eso es importante ubicar a la sociedad civil en estos logros. Si no hubiéramos tenido esa sociedad civil organizada en los diferentes países, esto no hubiera avanzado. Porque los que llegaron y no dijeron nada, ¿no? Pues ya sabemos lo político. De hecho, mismo en México. México quedó como secretario y no lo siguió. Teníamos que estar obligando todo el tiempo a la secretaria y al secretario que cumplieran con el compromiso. Sin embargo, lo logramos y terminamos el 2015, te digo, con un 26%, me parece que de incremento en educación y 27% en salud. Porque la salud siempre va más adelantado. Lo que queríamos era que avanzara educación, porque la meta era que educación educara y que salud atendiera. Exacto. Porque si no, salud se dedica a dar pláticas y los maestros llaman a los doctores y decíamos, no, que educación se responsabilice y salud que tome a la gente en el servicio. Así es. Así es, y el documento que hicieron de IPPF es maravilloso, la declaración de
la salud sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los principales e importantes. Sí, 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 y se hizo todo. Y también IPPF hizo todo un IPTF. manual de advocacy, ¿no? Ajá, wow, sí, Eso está maravilloso. muy bien para empezar. Ahí empezamos a capacitar a las organizaciones de advocacy. De hecho, fíjate que ahora hay un diplomado internacional que promueve el Fondo de Naciones, la UNESCO y Flaxo Argentina, Ujú, y se prepara, y hay un tema de advocacy que yo doy, wow. poniendo en expertise esto de la declaración, otra advocacy que hicimos de familias y otro que hicimos del PIN parental, como 3 experiencias, hicimos varias, pero estas como muy claras que las hicimos como de mi sex, ¿no? Sí, de mi sex fue crucial, importantísimo en el crecimiento de la educación sexual, no en el país, en Sí. toda América Latina, Central y del Sur. Y bueno, dinos para nuestra audiencia qué es el IPPF. Ah, es la International Plan Parenthood Federation. Ajá. Sí, sí. Y sus documentos fueron extraordinarios. Ha Extraordinarios. sido, como tomó la IPPF mucho lo de advocacy, Ujú. entonces nos dimos cuenta que siempre habíamos hecho incidencia, ¿no? Lo que pasa es que no le sabíamos el nombre y cómo teníamos que hacer, porque incidencia es de alguna manera ver las necesidades de la comunidad y de alguna manera, cuando vemos las necesidades de la comunidad, que haya una posibilidad de hablar con los líderes y las autoridades para que haya un cambio social. Entonces lo hacíamos, ¿no? Cada quien de nosotros. Pero no sabíamos que teníamos que hacerlo con una visión más amplia, ¿no? No, No es no por- solo era, sí, no solo pensar, le voy a dar talleres a unos chavos para que aprendan, sino decir, no, estos chavos van a hacer una transformación, ¿no? Y vamos a hablar con los líderes, que eso pasó, vamos a hablar con el secretario de Educación, para que meta la educación, porque nosotros cuando acabamos de capacitar chavos, ¿no? Nos morimos y capacitamos cuántos, ¿no? Sí, ¿y cuántos países fuiste? Me acuerdo que andabas por aquí, por allá, capacitando a todos lados. Sí, pues mira, todos los de Centroamérica Ujú. estuvimos, ¿no? En Centroamérica. Y de Sudamérica también estuvimos en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Y Exacto. Uruguay es muy interesante porque Uruguay fue el primer lugar, porque Uruguay sí metió el programa de educación integral después de la declaración y fue en la evaluación quedó en primer lugar Uruguay. Cuba también tiene un buen lugar, pero ahí no pudimos evaluarlo más que una vez. Entonces tratamos de evaluar a todas las veces hasta el 2015 que se terminaba y luego en tercer lugar me parece que estaba Costa Rica. México quedaba como en el séptimo, no éramos de los primeros, igual que Perú, y los últimos muy mal calificados, con programas pues muy en cero con el tema, Chile y Bolivia. Venezuela también fueron de los 3. Y en Uruguay, porque hay toda una cultura de educación muy interesante, de lectura, y había una asociación muy importante de sexología, ¿no? Y sigue, acaba de fallecer el año pasado su fundador. Uruguay es muy importante en ese sentido de la educación sexual. Sí, 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 prioritario, ¿no? En muchos temas, aborto, y todo, pero bueno, ellos sí tienen el primer lugar porque tienen un programa nacional. Claro, es un país más chico, pero Claro, también muy abierto. Y muy muy abierto, abierto. sí. Muy, muy abierto. Y bueno, ¿cómo te fue con todos estos, bueno, cómo le fue a ti y a de mi sex y a todos los que conformaban esto con los grupos ultraconservadores en el país y en Sudamérica, Bueno, Centroamérica y Sudamérica, para que nos cuentes lo ¿sabes? complicado que fue? Sí, bueno, todo el tiempo fue la lucha, sobre todo aquí en México, sobre todo cuando se llega a ese nivel de advocacy, ¿no? De que ellos tienen mucho poder, sabemos que son grupos de poder, la jerarquía eclesiástica. Cuento un pedacito de una anécdota cuando estaba Y cuéntale, cuéntale, cuéntale. Fernando González, que es el yerno del Baester, que estuvo de subsecretario y que era el que veía todo esto. Entonces nos llegó, fíjate, teníamos un amigo que estaba en las editoriales, porque los libros de secundaria convocas para que
para que hagan los libros. Entonces, y luego hay evaluadores y entran los libros que vayan de acuerdo al programa. Entonces, nosotros tenemos confianza en el programa, pero el programa puede ser maleable de acuerdo a los autores. Entonces, y lo que hacían ellos políticamente, tener libros más abiertos, ¿no? Y unos libros menos abiertos, pero no cerrados tanto de la ultraderecha. Sin embargo, entonces hacían ellos escándalos por los más abiertos. Cada escuela podía escoger dentro de unos 15 libros o 10 libros. Antes de eso, alguien de una editorial, que era ya aliado nuestro, nos dice, oigan, que le hablaron al subsecretario y nos hicieron cambiar toda la situación de anticoncepción de emergencia. Entonces, no va a aparecer lo de anticoncepción de emergencia. Nos enteramos y le pedimos una cita a Fernando González. Hicimos, nosotros nos enteramos. ¿Quién les dijo? Nosotros, top secret, ¿no? No, pues tenemos la idea, que sé que sabemos porque nos dijeron, fueron hace 3 días y negociaron y ya Fernando dijo que sí, mandaron a parar todos los libros y las editoriales estamos en eso, ¿no? Y entonces dijimos, y obligamos y entonces logramos que Fernando dijera, nosotros no vamos a poder echar atrás porque vamos a pedir la rigurosidad de la Secretaría de Salud. Y allí sí estaba Pati encendida y le llegó a ella y entonces se dijo, o en la de las mujeres, y entonces dijo que sí tenía que hablar de la anticoncepción de emergencia, pues ya estaba en la norma. Y entonces los libros quedaron los más que decía, existe la anticoncepción de emergencia. Ya no decía, porque sí se tuvieron que negociar y ya no estaban las fórmulas, pero sí decía, y cuando no se tienen relaciones, no sé qué, anticoncepción de emergencia, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esas son las luchas que se dan a esos niveles y que mira, ellos tienen, los grupos ultraconservadores tienen mucho dinero, están muy unidos, se hizo la red Familia, que era parecido cuando aparece de Mises, y entonces, y ellos tienen lo otro que para mí, los intereses con el gobierno, igual que lo eclesiástico. Por ahí nos dejaron un chisme que alguno de los grandes empresarios habló con la secretaria, con el secretario le dijo, mira, si ustedes dejan pasar este tipo de libros, nosotros lo que hacemos es disminuir los empleos. O sea, a esos niveles de negociación, ¿no? Yo tengo el dinero, tengo el poder, si no hacen lo que yo quiero, y entonces los niños de México van a modificar su sexualidad a partir de un grupo de poder. Que eso es terrible. Sí. O van a saber o no a partir de un grupo de poder que está negociando otras cosas y que va a favor, porque es la punta del iceberg, el tema de la sexualidad, tú lo sabes, ¿no? Y asusta a los padres y madres. Asusta muchísimo. Te podría contar muchas más cosas, pero bueno, ese fue un ejemplo muy claro de cómo logramos equilibrar. Pero bueno, ellos tienen, ya sabes, las frases, no te metas con mis hijos, que ahora los baños van a ser unisex, que ahora van a poder elegir si eres niño o niña. O sea, toda una serie que le pega mucho, ¿sabes a dónde? Al miedo de los adultos, al miedo de papá, mamá, de las familias. Y como pega la emoción, ¿no?, del miedo, es ahí donde se paraliza y ellos saben con pocas palabras decir algo que va a poner a cuestionar a los papás y les va a dar miedo sobre sus hijos. Y se quemaron estos libros en Guanajuato todavía hace 8 años, ¿no? Así es. La quema de los libros. Es impresionante. ¿Cuál sería, Pepe, doctor José Aguilar, Pepe, cuál sería el reto para la EIS en la actualidad? Fíjate que existen muchos retos, aunque hemos avanzado bastante. Después de la declaración ministerial se logró, nosotros queríamos que hubiera declaración ministerial más 10, ¿no? Sin embargo, pues no se logró, no hubo la fuerza suficiente de seguir en el tema de educación sexual exclusivo, y entonces se logró meter en el consenso de Montevideo, que por cierto la primera reunión fue en Uruguay, y que a partir de José Mujica se logró abrir mucho y que el consenso de Montevideo quedara bastante abierto a nivel latinoamericano, que es digamos, es como la regla a nivel de lo que hay que seguir después de Cairo y Beijing. Y entonces se logró meter un capítulo, en el capítulo de educación de niños, se logró meter un capítulo de seguimiento a la declaración, con las mismas metas de la declaración, unir salud y educación. Y después, si lo aterrizamos, aquí tenemos 2 elementos importantes. Uno, la ley de niños y niñas y adolescentes, que está
que se hizo el lugar, el CIPINA, ¿no? donde ellos se encargan de estar monitoreando la ley, y que quedó el derecho a la salud y el derecho a la educación, no quedó el derechos sexuales, pero ahí se engloba estos, y obviamente la ENAPEA, ¿no? La ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Adolescentes, es el lugar donde la educación integral en sexualidad tiene un peso importante. No es lo único, porque está planteado más pues a la prevención del embarazo. Sin embargo, creo yo que se le puede dar mucha fuerza. ¿Pero qué necesitamos? Financiamiento, ¿sí? Voluntad política y financiamiento. Ahora tenemos unas lideresas muy buenas, ¿no? Está Gaby Rodríguez, está Nadine Gassman, pero si ellas que sí están de acuerdo con todo, porque salieron de la sociedad civil y están ahora en puestos que les permite moverse a mayor posibilidad, pero si no tienen apoyo político y si no tienen financiamiento para llevar a cabo estos programas, pues ¿de qué sirve que esté la educación integral de la sexualidad? Ya está en el artículo 3º, ¿no? Ya entró la educación sexual en el artículo 3º. Sin embargo, viene la ultraderecha y lo quiere echar atrás con esto del PIN parental, ¿no? Y con esto de que los padres tienen que tener los derechos absolutos sobre los hijos, y que en Aguascalientes ya estaban ganaron de hecho. Se tuvo que ir a la Suprema Corte de Justicia para que dijera que esa propuesta que hacía la legislación de Aguascalientes, y ya iba varias, Durango y otras, era anticonstitucional. Entonces es la lucha constante de la resistencia ante las regulaciones, ¿no? Vienen las derechas a querer regular las almas y los cuerpos de niños y adolescentes, y viene, si no la izquierda, no, porque no siempre, pero por lo menos las ONGs, que estamos tratando de ser resistencia ante ello. Entonces, ahora, el panorama es ese. Tenemos en el artículo 3º, tenemos la ENAPEA, tenemos la Ley de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes, tenemos el Consenso de Montevideo y, bueno, los Objetivos 2030, ¿no? Entonces, realmente es un empujón a que realmente, y creo que el otro reto es que la Secretaría de Educación Pública se comprometa. Ha pasado mucho tiempo y creo que aún en este gobierno que teníamos fe en que se podría comprometer de mayor manera, no ha tenido el compromiso. Sabemos, pasó la pandemia, pasaron muchas cosas, pero no vemos todavía, por lo menos yo, no logro ver un compromiso serio de que pueda incluirse la educación integral como se planteó en la declaración desde el kinder, desde los primeros años, ¿no? Hasta la preparatoria. Parece que la ENAPEA están tratando de incluirlo, hasta donde yo sé, que he ido a algunas sesiones. Se trata de que estén los maestros y de organizar ya muchas actividades. Se están organizando actividades. Esperemos que lleven a buen puerto. Ojalá, Pepe, ¿qué otra cosa nos quieres compartir? Porque no terminaríamos de tantas anécdotas y tantas luchas, ¿no? Exacto, que son las luchas. Digo, les comparto la otra que a mí me parece muy interesante, porque Por fue favor. otra que hicimos, que fue en lo de las familias, cuando se hace aquí el Congreso Mundial en el 2000 de la Familia Natural, que llegaron 2,000 personas de todo el mundo y que el Papa iba a venir, no llegó, pero mandó su video. Y entonces lo que hicimos fue una estrategia que nos ayudaron, porque eso ayuda mucho a las organizaciones. Porque pues, algunas de las organizaciones querían ir a ponerse afuera del Banamex, que ahí iba a ser, y estar en contra. Y entonces ahí tuvimos una asesoría de los brasileiros y nos dijeron, es lo peor que pueden hacer. Sí. Ustedes van, les toman una foto y dicen, miren este grupúsculo que está en contra de la familia. Y nos ayudaron mucho porque ya sabes, en la parte más recalcitrante se quería hacer eso. Y nos dijeron muy claro, a ver, ustedes tienen que tener infiltrados allí en la prensa, para que den el otro mensaje. Entonces ahí nos ayudó Toño de letra S, y él hizo todo un avance allí porque había reporteros de todo el mundo. Y entonces cuando decían algo estos, él decía, y teníamos infiltrados en las mesas de discusión, los inscribimos al Congreso, pobres, porque yo no aguanté, yo fui un rato y me tuve que salir, porque no aguantas, ¿no? Tanta cosa, pero entonces en ese momento iban y entrevistaban a alguno de las personas infiltradas o a nosotros de fuera. Y logramos medir, evaluamos perfectamente cuál fue el impacto. El impacto, y había que empezar antes la campaña, había que hacer un evento paralelo. Entonces, ¿qué hicimos? No hicimos, estuvo con el CONAPO, cumplía 25 años, entonces le dimos mucho énfasis al CONAPO y declaramos que qué bueno. Y después hicimos un evento en el Colegio de México al final. Lo que nos decían, primero hay que empezar 10 días.
no cuando ellos empezaron, ¿no? Claro, si vemos las gráficas, ahí las tengo, lo que hace es que sí, el mero día sube más las familias naturales. El otro discurso era las familias diversas, ¿no? Y entonces, ese día sí nos ganan, pero después volvemos a tener más y acabamos después de 15 días y los periódicos y los medios sacaron más las familias diversas. Y después cerramos con el Colegio de México, con el Congreso de las familias, y entonces eso nos dio como un impacto. Entonces, son esas estrategias de incidencia que sí se puede, pero que sí no es solo hacer escándalo, no es solo eso. Sí tenemos que estudiar, tenemos que aprender a hacer esa incidencia que nos permita tener un involucramiento y llegar, digo, de mi sexo es una parte, FEM es otra, los grupos feministas han hecho muchísimo, católicas, GIRE, ¿no? Y cada quien dentro de su área hemos hecho, y creo que yo sí me veo optimista, creo que tenemos un buen avance, hay que seguir avanzando, pero sí creo que hicimos un buen avance en estos últimos años en el tema de la educación integral en sexualidad. Pero bueno, ahí seguimos. ¿Y cómo ves esto ahorita en pandemia? O sea, Bueno, esa es otra, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los chavos y las chavas? Todos los sí, impactos, cómo ha impactado la violencia, ¿no? En las mujeres, en los niños, en los adolescentes, en las personas de la diversidad sexual, sobre todo, y ¿no? en la tercera y cuarta edad, o sea, en los ancianos, También. estamos pensando en los niños que ya llevan mucho tiempo encerrados, pero los ancianos son los más castigados, ¿no? Claro. Y casi no se habla de esto. Nos gustaría, Pepe, si no quieres comentar algo más, pasar el PowerPoint de las fotos para que las Vale, comentes y después abrimos preguntas y respuestas, ¿te parece? vale, con ¿Vale? gusto. Sale, vale, vale. Vale, vale. Gracias, Pepe. Y gracias a los que asistieron hoy. Tenemos 50 audiencias y está, bueno, la gente de terapia médica familiar, la gente de IFAC, la gente de Querétaro, bueno, de todas partes. Ah, mira, Diana Rico, ¿cómo estás? Bien, de IFAC. Tenemos bastante gente de muchas partes, Pepe. Ay, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Es Y un claro que sí. homenaje a ti, Pepe, por tu Gracias, trabajo, José Aguilar. El doctor gracias. José Aguilar, este trabajo se tiene que decir y va a estar en Facebook y en YouTube y ojalá algún día podamos hacer un libro porque son historias de lucha y de mucho trabajo y de mucha inteligencia. Gracias, Pepe, por aceptar este día. Gracias a ti, Dejamos las Gabriel. fotos para que nos las comentes. Órale, pues, sale. Gracias. Bueno, aquí Coméntanos. mira, aquí hicimos el capítulo de Yucatán de Demisex. Así es. Y bueno, pues ahí está, por ahí vi que ahí está un amigo muy entrañable, masculinista, por ahí vi un comentario, Alejandro Mosqueda, ese Chiapas, perdón, Chiapas y Mérida, porque lo hacemos por región, Chiapas y Mérida, sí, ahí tienes Chiapas y gente. Mérida están juntos, entonces, Una, sí. acá estamos en una reunión de Demisex, que traíamos cada año a alguien, sobre todo representativo del trabajo de incidencia política, porque ese fue nuestra expertise, ¿no? Entonces, en este momento trajimos a una persona que nos recomendaron, de Advocates for Youth, me parece, y este es un ejemplo de estas personas. Vinieron muchas, entre ellas estuvo Carol Vance, por ahí tenía una fotografía. Carol Bansi. Carol Vance, que es una mujer increíble, que está en la Universidad de Columbia, estuvo Sus también con libros. nosotros, y hubo diferentes personajes, pero eran como el platillo fuerte para la incidencia. Exacto. Bueno, este es un grupo Fondo de Naciones Unidas que hicimos a nivel latinoamericano para hacer toda una propuesta de proyectos de educación, un proyecto regional de educación integral en la sexualidad, y lo hizo el Fondo de Naciones Unidas y la UNESCO, y fue un grupo muy, muy interesante donde salimos muy, muy contentos y contentas de haber hecho un plan que salió en un díptico y que se distribuyó en toda Latinoamérica. Este es un taller que hicimos en Colima, también un trabajo donde
ya me volví como el tema de disidencia política, me gustan otros temas, o también tengo expertise en otros temas, adolescencia, pareja, etcétera. Pero bueno, pues ya, Sí. todo el trabajo me lleva a la incidencia. Y es un trabajo que es lindo, que la gente cuando lo conoce se enamora. Sin embargo, previo parece aburrido o alejado, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer con la política? Porque pensamos que la política es ir a votar o hablar con los políticos exclusivamente, y no. La política es precisamente la ciudadanía, ¿no? Hacer que haya fuerza en los ciudadanos para que soliciten los cambios que necesitamos. Entonces, que las personas puedan hacerse, que puedan ejercer sus derechos libremente y de manera independiente y autónoma. Se me pasa la otra. Este es un grupo de Culiacán, la maestría de Culiacán, también en el tema de educación sexual integral. Ajá. Este es evento del Fondo de Naciones Unidas, me parece que fue, si no mal recuerdo, fue en Cuba, porque ahí nos reuníamos cada 2 años para hacer un plan latinoamericano de educación integral en sexualidad. María Aurora Mota, linda María Aurora, yo también. Aquí es en Culiacán, nos dieron, bueno, como ven, aquí hay varias personas que nos dedicamos a la sexualidad, ¿no? Estás dando clases en el doctorado. En el doctorado, y nos dieron Así es. ahí un reconocimiento. Ya está Ana, está Eusebio, ¿no? También está Paquito. Y bueno, pues es un reconocimiento que nos dieron por la primera generación del doctorado que estaba en Culiacán, y ahora ya también está en el Distrito Federal. Sí, está Ana, que es la presidenta de la FEMES Sí, ahorita. ahorita ya está mejor de salud. Así Este es es. el grupo de doctorado precisamente, Ajá. ¿no? Y precisamente es el grupo, el primer grupo de doctorado. Ahí está Eusebio, estoy yo, y ahí está Ana también, José, Sí. de los conocidos, ¿no? Ahí les di la clase de género y tú después Sí, de tú todo. también estuviste de maestra, pero en ese sacaban foto por clase. Por clase, sí. Y Mira. bueno, tú lo conoces muy bien, lo quieres mucho, es Jeffrey Wicks, ¿no? Que lo tuvimos en México, y ¿sabes qué? Bueno, el logro que hizo Demisex, porque estuvo en México para el Congreso, iba para Guadalajara, creo. Lo que hicimos fue llevarlo a la Secretaría de Educación Pública, y eso fue un exitazo, ¿no? Porque entonces lo pudimos llevar, y lo hizo la encargada de género, Claudia Alonso, y pues estuvo de acuerdo, hicimos mucho cabildeo con ella, y entonces lo logramos llevar. Él pudo ir, nos ayudó Luis y Eusebio para que fueran, Esther, y lo llevamos allí, y trajo a todos los directores de la República, a los representantes del sector, y fue realmente increíble porque él pudo hablar de la sexualidad con su esquema, donde tiene cómo afecta la pobreza, cómo afecta la resistencia, las regulaciones, la política, ¿no? Y los grupos ultraconservadores. Entonces, realmente ese también fue un logro muy bonito y muy interesante. Y bueno, aquí está nuestra querida Mariela. Mariela Castro, ¿no? Con la que hemos hecho muchas batallas, y bueno, en Cuba, en una reunión internacional, yo la quiero mucho y hemos trabajado muchísimo. Ella ha sido una gran propulsora de esto en Cuba a nivel de la América Latina, ¿no? Y en Cuba, básicamente, pues toda la situación de la diversidad ha sido una lideresa importante. Que sí, que lo ha hecho muy Y valientemente. bueno, acá también en Panamá con Leonor Calderón, que es la representante del Fondo de Naciones Unidas a nivel de la región, y tenemos a Mario Brofman, ¿no? Que es el encargado del fondo de la Fundación Ford, que ambos nos apoyaron mucho para hacer trabajo de Demisex. Y bueno, acá es una reunión en Panamá, y aquí tenemos a Mary Wynn de UNESCO, Esther Corona, y también un trabajo precisamente para ver las guías de la UNESCO que se tenían que ratificar ya desde el idioma español para poderlo, porque estaban en inglés y todo, y nos eligieron a un grupo de expertos y expertas para aterrizar más en el trabajo de traducción y tener algunos puntos. Esto fue muy interesante, esta reunión. Y aquí tenemos a Gary Barker. Gary Barker es el líder, que fue nombrado uno de los hombres más importantes, de los 30 hombres, no, era de las 30 figuras más importantes de género, hay 2 hombres, y una es a nivel mundial,
Uno es Gary Barker, que tiene Promundo y que tiene toda esta parte de masculinidades. Y ahí estábamos saliendo de una reunión y precisamente sobre las masculinidades. Bueno, son los programas de televisión. Diálogos en confianza. Diálogos en confianza, que ha sido nuestra casa Ajá. para todos los educadores y consejeros sexuales. Y bueno, acá está, no recuerdo el nombre de ella, pero la otra era Marisa Escribano, pero acá tenemos otra parte en los programas. Y aquí, bueno, pues acá está el equipo fuerte cuando iniciamos CAPSES, ¿no? Que fue muy interesante. Aquí estás tú, Alma. Selma. Selma, Paco, Oscar, Ruth, Silvia bueno. Silvia Cobian, y bueno, yo acá de rojo. Estamos, ¿te acuerdas? La primera reunión para la capacitación, ¿cómo se llama? Para certificar capacitadores y educadores sexuales. Exacto. Pues, y bueno, estos son algunos de los materiales que hicimos, ¿no? Que manuales, el último fue del bullying homofóbico y transfóbico, pero bueno, existen otros, la antología que hablamos, esto que hicimos con la Secretaría de Educación Pública para el taller con las normales, este manual sobre evaluación y distribución de materiales educativos, que se dedicaba precisamente a eso en MEXAM. Este de aquí nos sale, es un manual de consejería para áreas rurales. Esto es cosa de hombres y mujeres, que fue otro manual que hicimos para trabajar con jóvenes el tema de género. Este es Junto Planeamos el Futuro, que lo hicimos con la Universidad de Georgetown, con una súper especificidad, porque ellos son investigadores y mucho orgullo, nos tardamos 3 años, pero salió y pactó muy bien. Fue una gran investigación unida a este manual. Hablemos de la sexualidad de la gente joven, que es el programa Gente Joven. Y aquí, bueno, Planea tu Vida, un libro también muy famoso en su época, que hicimos junto con IMIFAC y MEXAM, Susan, Elvia, yo, etcétera. Lo hicimos de sexualidad, lo que todo adolescente debe saber. Tu futuro en libertad, lo hicimos con el gobierno precisamente de Brad, precisamente para la reunión se repartió de manera gratuita, tuvo muchos problemas con la derecha, sin embargo, se tenía que repartir afuera porque no dejó el gobierno de Felipe Calderón que se repartiera a los maestros, pero los maestros lo pedían, le sacaban copias y lo urgían. Es un manual muy bonito y con una posibilidad política interesante. Y está Tigre Pintito, que ese es el consentidazo, que lo hicimos con rincones de lecturas y que que lo diseñaron de una manera muy linda porque se puso con refranes y con las películas, las fotos más interesantes de las películas mexicanas. Como era la Secretaría de Educación Pública, logró, ¿no? Entonces, tenemos una foto de Pedro Infante desnudo, no sé, que fue también el caos y de ahí se armó, no, pero ¿cómo? Desnudo. Y la pregunta era si los niños y las niñas se podían bañar con sus padres, ¿no? Entonces, es de preguntas y respuestas, es un libro para padres y madres, pero tiene todas las líneas de la película. Y algo de la diversidad sexual, está Cantinflas vestido de mujer en una de las películas para tocar el tema de la diversidad sexual. Entonces, muy divertido, muy lindo. Se hicieron muchas ediciones en su momento y fue un libro para padres. La SEP también hizo uno sencillo, digo, no de este nivel, al nivel más formal, que eran libros para padres y madres, cuando empezaba el programa de educación integral de la sexualidad, pero esto lo hizo Rincones de Lecturas y se encontraba en todas las bibliotecas. Pero sí hubo una lucha por y por sexualidad, lo que todo adolescente debe saber. Por ahí empezamos como la idea de que teníamos que hacer incidencia porque era una lucha contra los grupos conservadores. Fíjate, hablando de Ana Meli Monroy, próximo jueves le hacemos un homenaje con su hijo Marco para que nos hable de la trayectoria de Cora de Ana Meli Monroy. Ah, qué lindo. Que pues por desgracia ya no la tenemos, pero Marco, su hijo, nos va a hablar de eso. Está lindo, ¿no? Qué padre, qué padre. La conexión que hiciste de Cora hasta acá. Sí. Y bueno, pues honor a quien honor merece. Y una flor para usted, señor. Una rosa. Ay, qué linda, muchas gracias. Una flor. Tenía muchas, pero se secaron. Ya ves que son muy sensibles. No, pero te agradezco una muchísimo. Flor para Pepe Aguilar,
Oh, y mi gran reconocimiento que te mereces este homenaje a tu trayectoria y a la historia que nos has platicado. Vamos a abrir, tenemos mucha gente que te quiere saludar, abrir preguntas y respuestas y saludos y tus datos por si alguien te quiere contactar, que seguramente lo harán. Y de veras, Pepe, tu trayectoria es más que maravillosa.